Bien, bien chicos, vamos a iniciar con las actividades. Bueno, se me han asignado 4 teorías. Vamos a avanzar con la teoría de malformaciones arteriovenosas cerebrales y aneurismas cerebrales también. O sea, vamos a hablar netamente de patología vascular. Y en la próxima reunión que tengamos, vamos a avanzar con la clase de avances en neurocirugía y también lo que es cirugía de epilepsia. Bueno, listo, antes de iniciar. Vamos a ver. Vamos a llamar Eduardo Campuzano. Sí, doctor, buenas noches. Hola, Eduardo. Lisette Carazas. Buenas noches, doctor. Presente. Sí, buenas noches. Presente. Catherine Cárdenas. ¿Escuchas, Catherine? Luis Carrizo Porras. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Luis. Rosario Casas. Presente, doctor. Buenas noches. Vamos a ver. Jocelyn Chinchay. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Jocelyn. Juliet Córdoba. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Juliet. ¿Cómo estás? Maricia Córdoba. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Maricia. Cristian Cristóbal. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Cristian. Sharon Delgado. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Jenny Enríquez. Presente, doctor. Buenas Hola, noches. Jenny. ¿Cómo estás? Santiago Escriba o Escriba? Escriba, buenas noches, doctor. Escriba, ¿no? Hola, Santiago. Pati Flores. Pati Flores Guamán. Marco Flores. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Marco. Junior García. Junior Brian García Briceño. Shirley García. Buenas noches, doctor. Hola, Shirley. Presente. ¿Cómo estás? Carolina González. Presente, doctor. Buenas noches. Carolina, ¿cómo estás? Solo faltaría Catherine Cárdenas. No sé si nos escucha Catherine. García Briceño Jr. Bien. Entonces vamos a iniciar con las teorías. Pueden ver en pantalla la primera diapositiva donde dice aneurismas cerebrales. Sí, doctor. Sí se ve. Sí, correcto. Bien. Bien, chicos, bueno, mi nombre es Carlos Mausetún Vázquez Pérez, soy médico de la Universidad Médica Villarreal en la cátedra de neurocirugía. Bueno, laboro en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el departamento de neurocirugía. Actualmente estoy como jefe del departamento de neurocirugía, pero la sala donde desarrollo actividades asistenciales en la sala Corazón de Jesús. Es la sala que hoy en día se denomina la unidad de neurocirugía funcional y oncológica. Vamos a hablar ahora de 2 patologías muy importantes. La primera es sobre aneurismas cerebrales. Es una entidad de mucha importancia dado que representa una de las patologías más complejas y las que tiene una alta mortalidad en la población peruana y a nivel mundial.
Primero, bueno, vamos a iniciar con la definición de lo que es un aneurisma cerebral. La palabra aneurisma significa dilatación, es una dilatación focal, patológica, ¿sí? En la pared de un vaso sanguíneo, generalmente es una arteria, debido a un defecto o una enfermedad o una injuria subyacente, ¿no? En la etiopatología existen varios factores que condicionan la formación de aneurismas. Dentro de los tres tipos principales de aneurismas tenemos el sacular, que es el más frecuente, el que tiene forma de saco, el que tiene un cuello definido, que ocupa casi el 90% de los aneurismas, ¿sí? Están los de tipo fusiforme, que felizmente son menos frecuentes, y también están los disecantes o llamados pseudoaneurismas, o los que tienen un origen sobre todo de tipo iatrogénico, o sea que son muchas veces condicionados por procedimientos de cateterismo o también por traumatismos. Bien, acá tenemos una imagen donde podemos observar a los aneurismas más frecuentes, que son los saculares, ¿sí? Este es la arteria o el vaso sanguíneo normal. En la pared de este vaso sanguíneo se ha formado una dilatación aneurismática. Acá tenemos la formación del cuello. A este nivel está el cuello del aneurisma. Y tenemos en segundo lugar los fusiformes, que no tienen un verdadero cuello. Miren, cada extremo es parte, ya sea la porción proximal o distal, forma parte del vaso sanguíneo. Entonces, si uno realiza una exclusión de la aneurisma en estos dos extremos, pues puede generar un infarto importante en un paciente que tenga este tipo de aneurisma. Por lo tanto, las técnicas pueden variar comparado a un aneurisma de tipo sacular. Estos son los disecantes, ¿sí? Miren cómo la pared de vaso sanguíneo se ha disecado y se ha formado un aneurisma disecante, algunos lo llaman como pseudoaneurisma, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un aneurisma? Tiene, sobre todo el tipo sacular, tiene un cuello, que es la base donde se ha formado el aneurisma, ¿sí? Tiene el saco o cuerpo del aneurisma, que es la parte más voluminosa, ¿no?, del aneurisma. Y tenemos la parte más distal, llamada cúpula o fundus, a este nivel. Generalmente los aneurismas se rompen a nivel de la cúpula o fundus. En esta parte se rompen generalmente los aneurismas. Bien. Información a tomar en cuenta en los aneurismas. Los aneurismas saculares están localizados en su gran mayoría en la circulación anterior. Estamos hablando de más del 90%. O sea, la gran mayoría la vamos a encontrar en la arteria carótida interna, que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. O arteria también, claro, dentro del complejo está también otro tipo de arterias, pero se dice que la mayoría están a nivel de la circulación anterior. Los de la circulación posterior, ya sea de la basilar, de la vertebral, son mucho menos frecuentes, definitivamente. Y por eso que se dice que la gran mayoría están en la circulación anterior. Y no es tan raro encontrar también pacientes que tengan más de un aneurisma. Quiere decir que ustedes pueden tener un paciente que tiene un aneurisma roto y también pueda tener algunos otros de aneurismas no rotos. O sea, se dice que se puede encontrar en el 20 al 30% de los pacientes con diagnóstico de aneurisma, portadores de más de un aneurisma. Y miren, lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta es de que la hemorragia subaracnoidea espontánea, en más del 80% de los casos, se debe a la ruptura de aneurisma. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál es la causa más frecuente de HCA en general? HCA.
Recuerden que la HCA significa hemorragia subaracnoidea. Puede ser de origen traumático o espontáneo. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea en general, de todas, es más frecuente la de origen traumático. De todas estas de acá. Pero si les preguntan solo de las espontáneas o no traumáticas, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma. Y recuerden que el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es un diagnóstico clínico. Hay hemorragia intraparenquimal, hay hemorragia intraventricular, hay hemorragia subaracnoidea, hay hemorragia epidural, hay hemorragia subdural. Lo típico de la ruptura de un aneurisma es la HCA. Acá les voy a mostrar una foto de un cerebro. Esta es una foto real. Ven en la segunda imagen de esta diapositiva. Este cerebro que lo ven de color rojizo es un cerebro en fresa. Este cerebro de acá, cerebro de color, le llaman cerebro en fresa. Tiene una capa de hemorragia que está sobre el tejido cerebral, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Así se ve en las imágenes. Miren, esta es una imagen de un paciente que ha fallecido obviamente por hemorragia subaracnoidea, donde hicieron la necropsia de cómo se puede observar la gran cantidad de coágulos de sangre en la base de ese cerebro, ¿no? Entonces, no se olviden que las hemorragias subaracnoideas espontáneas, la gran mayoría, se debe a la ruptura de aneurismas. A la ruptura de un aneurisma, sobre todo saculares, ¿no? Recuerden que el diagnóstico es clínico y ustedes pueden tener a lo mejor la oportunidad de diagnosticar un HCA por clínica, y eso uno lo tiene que tener en la mente. Ustedes pueden estar a lo mejor ya trabajando en serums, tranquilos, estudiando para dar el resultado médico, y les puede llegar un paciente. Justo hoy día tuve la oportunidad de ver una paciente que fue evaluada en Iquitos. Y ella no tenía mayor antecedente de importancia, tiene 62 años, me dice: doctor, y yo sufro un poco de rinitis, pero tengo una costumbre un poco rara. Me dice: yo siempre cuando me hago higiene personal tiendo a sonarme un poco, a hacer un poco de esfuerzo para sonarme la nariz, o sea, como más que estornudar, es como que hace un esfuerzo para tratar de limpiar, o sea, es como hacer un esfuerzo para sonarse la nariz, así el término común. Y me dijo de que hace un mes se estuvo realizando su higiene habitual, tenía como una molestia en la parte nasal y se estaba tratando de hacer un esfuerzo para limpiar eso. Al momento que ella estornuda y hace un esfuerzo para limpiar la nariz, siente una cefalea intensa en la frente, intensa. Por todo el sentido como que ingresó como una lanza en la parte superior del cerebro. Intenso, me dio un poquito de náuseas, pero es un dolor que nunca he tenido y apareció de manera súbita. Yo hago el esfuerzo y apareció el dolor en la región superior del cráneo. Entonces, este paciente efectivamente lo llevaron a emergencia, le realizan la tomografía y tenía hemorragia subaracnoidea. Le realizaron rápidamente su angioten y se tuvo que descartar que no sea un aneurisma roto. Entonces, el diagnóstico es clínico. Ustedes, si tienen alta sospecha de un HCA, cuando se encuentran lejos realizando el serum, trasladen al paciente. Es mejor pecar por exceso que por defecto de un paciente con HCA. ¿Qué pasa si ustedes reciben un paciente con HCA y lo toman como una cefalea tensional, migraña, o es una cefalea por otra causa? Le ponen una inyección, un analgésico,
El paciente le puede decir, doctor, estoy mejor, voy a la casa y en la noche o al día siguiente regresa con una complicación. Puede ser totalmente contraproducente, ¿no? Entonces, no se olviden que el diagnóstico del HCA es clínico. Bien, algunos otros datos importantes a tomar en cuenta. Tenemos la definición de aneurismas saculares gigantes. Se llama aneurisma gigante aquel que tiene un diámetro mayor a 2.5 centímetros o 25 milímetros. Entonces, si ustedes ven en la historia clínica, paciente varón de 20 años de edad, con diagnósticos de aneurisma gigante de arteria cerebral media, están asumiendo que es un aneurisma grande con un diámetro mayor a 25 milímetros. Y se dice que representan más o menos el 3 a 5% de los aneurismas intracraneales. Importante tomar en cuenta para ustedes es de que la hemorragia subaneurismática es una condición catastrófica. Miren, en Estados Unidos ocurren más de 30.000 personas con HCA al año, es una cantidad importantísima. Y miren, lo más resaltante definitivamente es de que el 60% muere o sufre una discapacidad permanente. O sea, más de la mitad de los pacientes que tienen una hemorragia subaneuria pueden fallecer en el momento en que se produce la hemorragia, en las primeras horas, o en el traslado, o en la sala de emergencias, ¿no? Y 50% de los sobrevivientes con evolución favorable desarrollan alguna disfunción neuropsicológica considerable. Entonces estamos hablando de el impacto es alto de la hemorragia subaneuria en la vida y en la función del paciente. ¿Qué complicaciones puede existir una vez que ya se produjo la hemorragia? O sea, el paciente ya tiene el diagnóstico de HCA. Aparte, el hecho de haberse dado ya la hemorragia subaneuria como tal, ¿qué más podría, qué más se podría generar en el paciente? O sea, les puedo preguntar a ustedes, ¿cuáles son las complicaciones de una hemorragia subaracnoidea? El hecho de tener una hemorragia subaracnoidea de por sí ya es un problema serio, pero se pueden generar más complicaciones. Tenemos el resangrado, tenemos el vasoespasmo, tenemos la hidrocefalia, ¿sí? Tenemos resangrado. Vasoespasmo. Tenemos la hidrocefalia. Puede haber edema cerebral. Puede haber un síndrome de sal o una diabetes insípida también. Puede haber convulsiones, etcétera, ¿no? Entonces, de esas complicaciones se ha visto que entonces esta hemorragia, acá tenemos un corte, eso es un corte también de patología, en un cerebro que ha sido disecado, donde se ve el aneurisma que se ha roto en este paciente, que ha fallecido obviamente. Miren los restos de sangre acá. Esta hemorragia, este sangrado, esta hemorragia que ven acá en la base del cerebro, en el polígono de Willis, puede generar una contracción o un vasoespasmo de las arterias. Es como un espasmo, se cierran los vasos sanguíneos. Y al producirse un cierre, una vasoconstricción, puede llevar obviamente a una isquemia, a un infarto cerebral. Entonces, si les preguntan a ustedes de las complicaciones de una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es la principal causa de muerte y discapacidad? No se olviden del vasoespasmo, que ocurre en hasta un 50% de los pacientes. Vasoespasmo. Por eso que dentro de la terapéutica que ustedes van a ver que se usa en HCA, está usar nimodipino 60 miligramos oral cada 4 horas. Es un medicamento que va a producir vasodilatación y evitar que se genere una isquemia o un infarto definitivo en el paciente. Principal causa de muerte y discapacidad en un paciente con HCA.
Y si les preguntan en qué periodo luego de la hemorragia suevea se produce con mayor frecuencia el vasoespasmo. Con esta pregunta, no se olviden, la presencia de vasoespasmo generalmente se produce durante el sexto o séptimo día de ocurrido la hemorragia suevea. Tanto así que existieron épocas donde se evitaba operar al paciente en esta fecha, ¿no? Pasados los 7 días, si estaban con vasoespasmo, no tocaban el cerebro, ¿sí? Porque un paciente con vasoespasmo es un paciente que tiene alta posibilidad de complicarse seriamente. Dentro de la etiopatogenia de los aneurismas, definitivamente hay varios factores que condicionan la formación de un aneurisma, ¿sí? Aneurisma. De hecho, que hay desde factores predisponentes, familiares, genéticos, ¿sí? En algunos casos, no en todos. Pero lo que se dice es de que definitivamente en el polígono de Willis, estamos hablando acá, en este polígono de Willis, que es donde encontramos generalmente los aneurismas, existe definitivamente un estrés hemodinámico, sí, porque son grandes vasos, tienen zonas de ramificación o bifurcación y en esas curvaturas el estrés hemodinámico, el estrés del flujo sanguíneo pues, es mayor, por lo tanto eso puede condicionar de que se formen aneurismas, ¿cierto? El estrés hemodinámico. Acá, el estrés hemodinámico, correcto. Más patologías sistémicas, ¿sí? Más patologías sistémicas que condicionan la formación de aneurismas. Una de las patologías, y es pregunta también de accidentado médico, le va a preguntar en la etiopatogenia de los aneurismas cerebrales, ¿cuál de las siguientes patologías está involucrada con mayor frecuencia? No se olviden, la hipertensión arterial. Como patología que sí contribuye a la formación de los aneurismas cerebrales. Por ejemplo, si acá en el grupo de los 17 alumnos, vamos a todos, pero los dividimos en grupos de 8-8 y identificamos que en un grupo todos son hipertensos y le hacemos un seguimiento en 20 años. Probablemente en el grupo donde vamos a encontrar mayor posibilidad de que alguien tenga un aneurisma es en el grupo de hipertensos. O sea, es un factor que sí está involucrado en la biogenia. Tabaquismo, obesidad, dislipidemia, también, claro, aterosclerosis, ¿no? Y también hay enfermedades que también condicionan la formación de aneurismas como las displasias fibromusculares o estados de alto flujo como las malformaciones arteriosas y fístulas. ¿Sí? Y también obviamente hay causas también como secundarias como trauma, infección, drogas, neoplasias, ya sean primarias o metastasis, que podrían también contribuir en la formación de algunos aneurismas. Correcto. Bien, no se olviden esta pregunta. Le van a preguntar cuál de las siguientes le van a preguntar en qué arteria es más frecuente la presencia de aneurismas, tanto de circulación anterior como posterior. No se olviden, la arteria en donde encontramos con mayor frecuencia los aneurismas son la arteria comunicante anterior, en un 30% de casos que tenemos. Arteria comunicante anterior, 30% de casos. Luego le sigue la arteria comunicante posterior, 25%. Luego cerebral media. Y luego están ya en menor frecuencia otras localizaciones y sobre todo la circulación posterior es mucho menos frecuente. Si vimos acá, miren, alguien disecó el polígono de Willis. Acá tenemos la arteria carótida interna, que va a dar la cerebral anterior y la cerebral media, la comunicante posterior, las dos vertebrales, la basilar, ¿sí? Tenemos acá las cerebrales posteriores,
etc. Y observamos 3 aneurismas. 3 aneurismas. Entonces puede ver, como ya comentamos casi en la tercera parte de los pacientes, aneurismas múltiples. Este lo observamos. El cuadro clínico. ¿Cómo se manifiestan los aneurismas cerebrales? Lamentablemente, la gran mayoría que son diagnosticados, aunque hoy en día hay cada vez mayor chequeos, mayor exámenes cerebrales o neurológicos y se encuentra con mucho más frecuencia que antes. Entonces, perdón, entonces, una forma pues, importantísima de manifestación de los aneurismas es la famosa HCA, hemorragia subaracnoidea. Y miren, no solamente subaracnoidea, también puede dar intraparenquimal o intracerebral en 20-40% de casos, hemorragia intraventricular de 13 a 28%, e incluso hematomas subdurales espontáneos no traumáticos, 2-5%. Algunos signos de alarma de una ruptura inminente de los aneurismas están los efectos de masa, o sea, aprovechamiento como parálisis intracraneal, sangrados leves, cefaleas centinelas, ataques isquémicos transitorios, crisis convulsivas y cefalea. Bien, entonces miren, hay un caso clínico, no sé si ustedes lo han escuchado, un caso clínico típico de un paciente que desarrolla ptosis palpebral, o sea que se le cae el párpado y cierra el ojo. Paciente, varón de 40 años de edad, hipertenso, quien manifiesta que el día de hoy se despertó y se dio cuenta de que no puede abrir uno de sus ojos completamente. O sea, tiene una ptosis palpebral. Acudió al médico, el médico corroboró que tiene una pupila ligeramente dilatada y alteración de los movimientos oculomotores. Y la pregunta es, de las siguientes localizaciones ante la sospecha de un aneurisma, del crecimiento de un aneurisma, ¿cuál es la arteria cuál es la arteria que está comprometida con mayor frecuencia? Compromiso del tercer par. La arteria comunicante posterior. La respuesta es la arteria comunicante posterior. Esta arteria pasa muy cerca al tercer par craneal, entonces cuando el aneurisma se dilata, crece, que es un signo inminente de ruptura, puede a veces dar aviso con una ptosis palpebral, ¿no? Con un compromiso del tercer par craneal. Y eso es una situación diferente a un paciente que tiene una hemorragia, ¿no? Bien. ¿Cómo diagnosticamos a los aneurismas? No se olviden. Tenemos 3 estudios que podemos solicitar para descartar o confirmar un aneurisma. En primer lugar, no se olviden, en primer lugar, la angiografía cerebral. Algunos le llaman arteriografía, otros panangiografía. ¿Sí? En segundo lugar, ¿quién es? El angiotengo. Angiotengo. Angiotengo en segundo lugar. En tercer lugar, la angioresonancia. ¿Sí? No se olviden, el más importante sería la panangiografía, en segundo lugar, angiotomografía, en tercer lugar, angioresonancia. ¿Cómo observamos a la hemorragia en tomografía? No se olviden que la sangre se ve de color blanco en tomografía. Es una imagen hiperdensa. Y miren, la densidad del hueso es un blanco más homogéneo y más intenso, ¿no? ¿Sí? Entonces,
hiperdenso. Esto es lo que voy a señalar es la hemorragia. Esta es la hemorragia. Es sangre. Perder un poco de sangre por acá. Entonces, en tomografía se va a ver un contenido, en este caso de color blanco, en tomografía. Y miren, el parénquima cerebral de color gris es isodenso y el LCR, en este caso, está en las fasas temporales y cuarto ventrículo, se ven de color más oscuro que el cerebro. Se llama, es una imagen hipodensa. Miren acá esta hemorragia en tomografía, miren la gran cantidad de sangre en el ventrículo, un hematoma intraparenquimal acá, es sangre, y lo curioso es que en la parte más periférica como aparecen estas manchas blancas. Eso es típico de la hemorragia subarachnoidea. Así se ve en tomografía. Algunas imágenes para que ustedes también tengan en cuenta de las arteriografías, en este caso de la circulación posterior. Esta es una angioresonancia, miren cómo se ve en una angioresonancia. Este es el examen ideal, la angiografía, miren la nitidez de la angiografía. Miren cómo un angiógrafo de sustracción digital, cómo reconstruye miren esta imagen de acá, es una reconstrucción 3D en un angiograma con sustracción digital. Miren la belleza de las imágenes, ¿no? Se ven todo. Uno lo puede reconstruir, lo puede poner en 3D, girar la imagen y ver todos los detalles de la misma antes de entrar al quirófano. Este es un adenoma rarísimo, adenoma micótico, ¿sí? Yo nunca he podido ver un paciente que tenga un adenoma micótico, se dice que es un adenoma infeccioso. Muchas veces están relacionados con alteraciones a nivel de corazón, etc. Pero felizmente son muy raros. Una angiotomografía, miren cómo se ve. También es una adenoma de tipo micótico. Vamos a ver en el segmento. Otras imágenes del cine angiograma con su sustracción digital, miren las imágenes de mucha precisión. Acá tenemos una imagen de también de un estudio vascular donde se ve un adenoma complejo. Miren acá, una tomografía y una resonancia. Y acá podemos ver una lesión como un nódulo. Igual se ve en la resonancia. Y obviamente uno tiene que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial estas lesiones con los tumores, ¿no? En este caso, sí, parecía que fuera un tumor retrocelular, aunque el tomografía se ve un poquito mejor, pero finalmente ese paciente fue operado por tenía un aneurisma. Entonces, una imagen que puede dar la apariencia de un tumor, pero en realidad es un aneurisma muchas veces trombosado. Entonces, no se olviden que puede pasar de que me ha pasado antes, ¿no? De que se ingresaba a operar un tumor de la hipófisis y de pronto ese tumorito tenía latido y dependía de un vaso sanguíneo. Definitivamente, si uno está con el tiempo, puede evitar cualquier complicación mayor. Imagínense pensar que es un tumor y abrir con destruir la capa se convierte en una hemorragia catastrófica. Bien, ¿qué escalas usamos en HCA, en aneurismas? Esta es una de las que se usan. Es la escala de acuerdo a la condición clínica del paciente, ¿sí? Miren, va desde 0, un paciente asintomático, un aneurisma no roto, y a medida que va subiendo la condición, también se incrementa el grado, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5.
El grado 5 es el paciente que está totalmente con compromiso de estado sensorio, con postura de desaceleración, moribundo, en coma profundo. Entonces, 0 es el que está con muy pocos síntomas. Y hay otra escala, una escala de la World Federation norteamericana, donde pueden ver que hacen un comparativo entre el grado, o sea, en este caso, el grado 1, el grado de grado clínico, con la escala de coma de Glasgow. Y miren cómo están uniendo. El grado 1 es el que está en grado 15, paciente que está tranquilo, sin mayores problemas. Grado 2, también 15, pero con más síntomas. Grado 3, 3, 14, grado 4, 7, 12. Y grado 5, los que están totalmente delicados, ¿no? Bueno, muchas veces están en la unidad de cuidados neurológicos. Esta es la escala de Hahn y Hess. No se olviden, se usa mucho. La escala de Hahn y Hess. Escala clínica. Miren, grado 1, cefalea o síntomas muy leves. Grado 2, se incrementa ya los síntomas y también puede haber un déficit neurológico leve. Grado 3 igual, grado 4 y grado 5. 5 está en estado muy crítico, ¿no? No se olviden, la escala de Hahn y Hess, escala clínica, de acuerdo a la sintomatología, y hay que dar una puntuación. La escala de Fisher es la escala que toma en cuenta la tomografía. La tomografía. Tomografía. Entonces, ustedes, para que puedan decir qué Fisher tiene el paciente, deben tener una tomografía obligatoria, ¿no? Si la tomografía es normal o no sale del sangrado, es Fisher 1. Fisher 2 y 3 es de acuerdo al grosor de la capa de sangrado, ¿no? Si es difuso, capa delgada, menos de 1 milímetro, grado 2. Si es un coágulo más grueso, un trombo más grueso, pues inmediatamente mayor a 1 milímetro, se convierte en 3, grado 3. Y el grado 4, si ustedes ven hemorragia, hematoma intraparenquimal o hemorragia intraventricular, automáticamente ellos, se dice que es un Fisher 4. Si ustedes ven hemorragia, si ven que en la tomografía hay sangrado en el ventrículo, o hay un sangrado en el parénquima, automáticamente es un Fisher 4. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un paciente que tiene toda la clínica y toda la clínica del HCA, y ustedes pueden hacer la punción lumbar para evaluar si hay glóbulos rojos en el líquido, ¿no? Buscar los crenocitos. O la prueba empírica de los 3 tubos, que es un contenido como lavado de carne, en 3 tubos seguidos. O también se puede enviar a centrifugar para poder tener un mejor estudio. Okay, entonces, en esta imagen que ustedes ven, en la primera es un Fisher 3. Fisher 3. Fisher 3. Y el de acá, no se olviden, cuando hay un hematoma o hemorragia en el ventrículo, como la de acá, automáticamente es un Fisher 4. Fisher 4. Bien, para lo que es el tratamiento quirúrgico o el tratamiento general de los aneurismas, tenemos en cuenta
ten en cuenta que estamos frente a dos situaciones importantes. Que se trate de un aneurisma no roto y un aneurisma roto. Entonces, en el no roto, y si es un aneurisma pequeño, menos de 4 milímetros de diámetro, o sea, pequeños, sin factores de riesgo, sin mucha expresión clínica, podría uno optar por la vigilancia o la observación, pero si ya está roto, sí hay que dar un tratamiento, ya sea quirúrgico o endovascular. ¿Qué realizamos? Una craniotomía frontotemporal. A través de esa craniotomía ingresamos hacia la base del cerebro para buscar el polígono de Willis, identificar el aneurisma del cuello, y colocarle un clip para excluirlo de la circulación. O sea, es como colocar una grapa para permitir que la circulación siga el trayecto normal y no entre acá ningún tipo de sangre que pueda romper la pared y producir una hemorragia, ¿no? Se llama clipaje de aneurisma. Ok, entonces, eso es una opción, lo del clipaje de los aneurismas. Existen los clips de titanio, mini clips, hay clips rectos, angulados, fenestrados, de diferente tamaño, dependiendo del aneurisma. Entonces, el clipaje microquirúrgico de los aneurismas es una opción que se usa, ¿no? Frecuentemente, una buena opción. Luego tenemos otra opción que es la terapia endovascular, que consiste en ingresar con microcatéteres por la arteria femoral. Se ingresa hasta el corazón, se pasa, uno se va a la carótida interna y llega arriba a la arteria que desee trabajar, ¿no? O también a veces uno tiene que ir a la circulación posterior. Y miren, acá está ingresando el microcatéter, está ingresando el microcatéter hacia la aneurisma y acá va a generar una embolización, un relleno de una sustancia embolizante, para excluir, acá está, en la imagen inferior se veía todo el aneurisma lleno de coils. Esta es una embolización. Entonces, esto finalmente se va a trombosar y el aneurisma va a colapsar. Hay diferentes dispositivos, hay las embolizaciones con balón asistido, se coloca muchas veces un stent a la pared del vaso y aparte una embolización o solo stent, hay diversores de flujo, una gran cantidad de dispositivos hoy en día que sirven para tratar aneurismas, desde aneurismas simples a aneurismas complejos. Este famoso coils es el que se desarrolla en el aneurisma cerebral. Miren acá un estudio de angiografía, que es el estudio de elección. Tenemos la circulación posterior, la arteria basilar. Acá vemos un aneurisma del top de la basilar, que ha sido manejado a través de una embolización. Miren acá como la arteria
su irrigación normal de ambos vasos. Y acá se nota que ya el organismo fue excluido o tratado. Acá miren, es la arteria, acá el cuello, el aneurisma. Acá se ve con una pequeña dilatación, aquí va por donde sea la zona de ruptura. La sustancia embolizante. Y acá se ve que el aneurisma ya no está excluido de la circulación, ¿no? Embolización de un aneurisma. Bien. Si tienen alguna pregunta, Lisette, o algunos compañeros, alguna duda, pregunta, comentarios, que lo pueden hacer con todo gusto, algo que no haya quedado claro, lo pueden hacer en este momento. Hola Lisa, ¿me escuchan? Lisette, Sí, doctor, sí se le escucha. ¿alguna duda, pregunta que tengan los compañeros? ¿Todo bien? Bien. Si no preguntan es porque han entendido gran parte de la clase. Entonces, en 10 minutos, hacemos un pequeño receso de 10 minutos para hacer la siguiente teoría.